todas, muchas gracias por acompañarnos esta tarde de primavera en Madrid. Primavera, verano, sí. Bueno, yo creo que puedo presumir esto porque como no gana dinero, yo tengo un don desde niño además. Y es de forma espontánea y casi sin darme cuenta, es que me ha pasado toda la vida. Es rodearme de gente excepcional. Es que me ha pasado siempre. Estoy muy feliz, además siempre. Y bueno, pues hoy es uno de esos casos. O sea, me parece que José Antonio Arcila es una persona excepcional. Y yo por eso estoy muy contento de presentar aquí este libro y de presentarlo yo. Yo lo conocí de forma fortuita, creo que en esta casa, y me dijo que me iba a mandar un libro y dije, uff, la verdad, porque esto de los libros, cuando nunca sabes, y la verdad es que los libros a nosotros nos llegan 2 o 3 al día y son tremendos. Y entonces lo leí porque sí que es verdad, en ese primer momento el autor me cayó bien, lo voy a leer y es que me gustó muchísimo el libro. Me pareció un libro sorprendente, distinto, fabuloso, ¿no? Y luego ya cuando le conocí a él, pues fui atando cabos, ¿no? Cuando me contó, por ejemplo, que además de una forma sencilla, como si no dijera nada, ¿no? Me contó que había colaborado con La Codorniz. Eso es como si de repente, sabiendo un poco el espacio y el lugar que ocupa esa revista en el siglo XX, es como si de repente uno te dice, yo es que soy de la generación del 27, y es verdad, porque aquella revista fue un cúmulo de genios que levantaron solos, una revista maravillosa, brillante. Es verdad que él, gracias a Dios, porque si no, no podríamos estar aquí sentados, tocó la última etapa de la revista, pero no por eso deja de ser menos excepcional. Es una revista única, maravillosa, ¿no? Entonces me contó también cómo llegó a esa revista y ahí me di cuenta, ¿no? de que era normal que un personaje así hubiera escrito una novela como esta. Novela que va a sorprender mucho a mucha gente, ¿no? Porque es un tema que no es un tema de moda. Yo creo en cierto modo que es valiente publicar esto ahora, porque de moda ahora, pues, por desgracia, la política y los crímenes. No hay nada más. Asesinatos y políticos. Y esto no va de nada de eso, o sí. Porque es un libro capaz de sorprendernos. Un libro que trata sobre eso que pasa cuando uno se muere. Que es algo en lo que todos hemos pensado muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa? Pues claro, yo no sé si cada uno se hace una composición, ¿no? Pero José Antonio Arcila se ha hecho una composición para la novela magistral. Y además estás toda la novela pensando, diciendo, easy. Y de momento me dice, joder, o sea, es que es capaz de plantear una circunstancia a través de la muerte que te hace pensar toda la novela. O sea, en un momento no sabes si te quieres morir, si no te quieres morir, si tienes que prepararte para morir. O sea, es una cosa. Y luego el resto de la vida y la muerte, que es tan complicado escribir sobre ello, y sobre todo tan complicado hacerlo con el tono y el lugar con el que lo ha hecho él, ¿no? Que es un punto entre lo irónico, lo filosófico, lo literario, lo jurídico. Creo que es un libro que solo podría escribir un abogado, eso está claro. Yo creo que eso sí, ¿no? Pero tiene un poco de muchas cosas, ¿no? Y luego está muy bien escrito, se lee con una gran agilidad, y la verdad es que a mí me sorprendió. Y con respecto a una obra suya, no es la primera vez que me sorprendió esto, y me sorprendió otra cosa que me contó también en ese momento. Pero bueno, hoy toca Los pasos perdidos de Dios. Yo creo que es de esos libros que uno no olvida. Fíjate, me recuerda un libro que hoy, por una circunstancia rara de la vida, he tenido la referencia de él, que es El otro árbol de Guernica, un libro que escribió Luis Castrejana, que no tiene nada que ver, pero de esos libros que por distintas circunstancias uno se acuerda de ellos toda la vida. Pero yo creo que este libro tiene algo de eso, ¿no? Es esos libros que uno no espera, y que al meterse ya no quiere salir. Eso es más que cuando vas leyendo y dices, joder, se me va a acabar. Pero bueno, yo he escrito, para explicarlo con más literatura, he escrito un textito que os voy a leer,
y luego ya que el autor nos cuente y nos explique un poco toda su aventura. En los pasos perdidos de Dios, José Antonio Artiga nos invita a recorrer un territorio tan antiguo como la humanidad y tan íntimo como la propia conciencia, el misterio de lo que hay más allá de la vida. A través de un relato que comienza con la muerte súbita de su protagonista, el lector es conducido a un universo insólito donde lo trascendente adquiere forma cotidiana, casi administrativa, sin perder nunca su hondura espiritual. El libro despliega una imaginación poderosa y cercana, murallas que separan credos, ángeles que interrogan con la naturalidad de un funcionario, juicios donde se pesan no las creencias sino los actos, y un purgatorio que no castiga tanto como enseña a comprender. En este viaje, el protagonista, escéptico en vida, se enfrenta a la paradoja de descubrir que la verdad última no reside en la fe declarada, sino en la forma en la que se ha vivido. Con un estilo ágil, irónico por momentos y profundamente humano, Arcila construye una fábula contemporánea sobre la justicia, la redención y la esperanza. Más que una visión dogmática del más allá, la obra propone una reflexión abierta. Quizá lo divino no esté en lo que creemos, sino en cómo amamos, ayudamos y habitamos el mundo. Los pasos perdidos de Dios es, en definitiva, un relato que interpela al lector con suavidad, pero con firmeza, recordándole que, incluso en lo eterno, lo verdaderamente decisivo sigue siendo profundamente humano. Pues yo creo que esto es el libro que tenemos, y yo creo que ahora lo mejor es que el autor nos cuente, que también nos cuente cómo se le ocurrió, cómo, cuándo y dónde se le ocurrió esto. Porque yo creo que eso puede ser interesante, ¿no? Así que, con ustedes, José García. Pues muchas gracias, Pablo, por estas palabras y por esta presentación, que la verdad es que me ha dejado también sorprendido por tu forma de hacerlo, por tu expresión y bueno, me ha encantado. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos vosotros también por venir. Gracias al Centro Riojano por dejarnos organizar este evento aquí. Y la verdad es que estoy conmovido, os lo digo de verdad, no es retórica. ¿Y sabéis por qué? Porque hay tantos amigos míos aquí que hoy se han reunido que no tienen nada que ver unos con otros. Rafa no tiene nada que ver con Dorita Jáuregui. Dorita Jáuregui nada tiene que ver con Nuria. Mi señor magistrado poco tiene que ver con Pilar. O sea, pero todos se reponen en denominador común, y es que sois muy amigos míos y yo os quiero. Y el hecho de veros a todos juntos con tan diversidad me fascina. Me casi me emociona. Bueno, dicho eso, hablaré brevemente sobre un poquito pues cómo empezó esto. Yo os tengo que decir que, como tantas cosas en la vida, esto empezó cuando yo era niño. O sea, no empecé a escribir este libro cuando era niño. Cuando era niño yo escribía con 12 años, como seguro que habéis hecho muchos de vosotros, a mi novia, la que vivía en el patio, en la ventana de enfrente. Ella nunca supo que era mi novia. Pero para mí no era. Yo le escribía poemas y luego lo que ocurría es que, como entonces no había ordenadores, pues los hermanos te descubrían los trocitos de papel que guardabas así en el armario. Y se le, pero bueno, ¿y tú qué haces escribiendo a Marisol? Pero si es mi amiga, ¿sabes? Ese tipo de cosas. ¿Y sabéis lo que empecé a hacer? Yo entonces estaba estudiando letras, bachillerato de letras, que se estudiaba latín y griego. Entonces empecé a escribir esos poemas con los caracteres griegos. No había nada, los podía dejar encima de la mesa, no se enteraba nadie. O sea que así es que es como es cuando empecé a escribir, ya te digo, con 12 años, pero ya unos años más tarde, no muchos más, porque empecé a escribir en la Codorniz relativamente joven, pues yo creo que con 20 y pocos años. Me presentó la secretaria de Álvaro de la Iglesia, que era amiga de una hermana mía, y tuve el honor de sentarme enfrente de Álvaro de la Iglesia. No sé si lo recordáis, hablaba así, de una forma. Y yo, horrorizado, me senté ahí y me dijo: ¿y tú qué pretendes? Digo, pues me encantaría escribir aquí en la Codorniz. ¿Y sabéis lo que me dijo? ¿Y cuál va a ser el seudónimo que vas a utilizar? Y sin pensarlo, o sea, inmediatamente me vino a la cabeza una palabra, que es el seudónimo que yo he venido utilizando cuando escribí 3 años en la Codorniz. Dije, Stowell.
Stromboli, el volcán en Italia, ¿sabes? Pues Stromboli. ¿Por qué? No tengo ni idea. En mi vida había estado en Italia, entonces, no sé, me salió de dentro, no sé por qué, y durante 3 años pues escribía, era impresionante, escribías artículos, a veces te llamaba la secretaria de Álvaro y te decía, Stromboli, esta semana 2 artículos porque nos falta, era así, ¿eh? Y entonces tenías que escribir otro artículo y que fuera gracioso, o sea, tenía su presión. Y bueno, después de eso ya me fui a Estados Unidos y fue ya difícil, luego la Codorniz cerró. Y la verdad es que durante todo mi proceso en Baker McKenzie, que han sido, como todos vosotros sabéis, largo, pues ha sido 37 años, Beth, me parece que está por aquí, te he visto antes, se le comentaba eso, 37 años en Baker. La verdad es que en Baker o en ningún otro despacho te da la vida para escribir, no te da, así es que lo abandoné, si os digo la verdad. Y fue luego cuando me retiré de Baker y bueno, trabajo en el despacho en casa, pero es otra forma. Es muy agotado y ahí sí pues me doy el gusto de escribir y eso es lo que he venido haciendo. ¿Cómo surgió este libro? Pues os tengo también que contar otro elemento de mi niñez. A mí el tema del cielo siempre me ha preocupado, como creo que a todos vosotros. La vida eterna, el cielo... Caramba, y yo pues estudié los escolapios. Tela marinera, no sé si alguno ha estudiado los escolapios, pero bueno, supongo que habrá otros también importantes. Y entonces en una ocasión le pregunté al cura, que nos daba clase, oiga padre, ¿y usted cómo cree que es el reino de los cielos? No, ¿cómo cree? No, ¿cómo es el reino de los cielos? No, ¿cómo lo cree usted? Y me dijo algo así como, es la contemplación eterna de las almas en observación divina. Y a mí me salió de dentro, digo, pues vaya rollo. Y me dijo, ven para acá. 3 capones me dio. ¿Sabes cómo daban los capones los escolapios? Sacaban este hueso de aquí. Lo sacaban así, y hacían así. 3 veces, no sabes el dolor que era, ¿eh? O sea, vamos, esto está perseguido de oficio. Entonces me dio 3 capones, os podéis imaginar que lo recuerdo, porque claro, es un trauma de la niñez. Y sobre todo lo que ha sido un trauma ha sido pensar que hay que ganarse el cielo en esta tierra para luego estar en contemplación las almas, que yo me imagino unos corazoncitos blancos con unas alas. Eso es lo que habías tenido toda la vida, pero bueno, tuve una infancia pues con una educación religiosa bastante profunda. Como algunos de vosotros sabéis, puedo decir la misa en latín, porque fui acólito. Y se decía en latín entonces, ¿sabéis lo que es el latín? Vosotros, si veo aquí unas edades, que ya sí sabéis lo que es el latín. Pues sí, yo era, vamos, misa diaria, latín. Fui además muy, no te digo perseguido, pero muy influenciado por el Opus Dei para venga, que tú... no, yo prefiero más bien el Opus Dei. Pero bueno, el caso es que salí de todo aquello y la verdad es que lo dejé todo abandonado mucho pues por el trabajo y sobre todo por la familia, el matrimonio, los hijos y todo eso, ¿no? Y ahora de nuevo, en esta etapa de mi vida donde tengo tiempo para hacer las cosas, me hago los planteamientos de estudio que me encantan, la antropología, la filosofía, la historia, y cómo será el reino de los cielos. Y hace relativamente poco encontré un libro que ya está, me va a dar la solución, escrito por Hans Kung, uno de los teólogos más importantes de todo el siglo XX, y que además se llama Vida Eterna, así entre interrogatorio. Y bueno, imposible leerlo. Y ocurre, bueno, imposible, o sea, lo lees, pero dices, no lo entiendo. Y hace relativamente poco volví a cogerlo otra vez el libro, digo, imposible. ¿Y sabéis lo que hice? Claro, los tiempos evolucionan. Fui a ChatGPT y le dije, ¿podrías, por favor, hacerme un resumen del libro de Hans Kung que se llama Vida Eterna? ¿Os cuento lo que hice? Me dijo ChatGPT. Lo he traído aquí porque no tiene
desperdicio. Se llama Vida Eterna, interrogación. Dice, la muerte no es desaparición total, pero tampoco prolongación de la vida. O sea, ni un gallego lo hubiera dicho. Pues os digo, esta frase es ChatGPT diciéndole, por favor, lo podéis hacer vosotros, por favor, hazme un resumen del libro de Hans Kuhn, Vida Eterna, y te dice esto. Repito, la muerte no es desaparición total, está claro, pero tampoco prolongación de la vida. Prefiero la lectura de tu libro, Pues con estas me quedé, y entonces dije, ¿qué demonios? Digo, pues ahora que me gusta escribir y he escrito otras cosas que luego os contará Pablo, y digo, pues ahora qué escribir yo, ¿cómo me gustaría a mí que fuera? No cómo va a ser. Pero aquí he oído a Hans Kuhn, he oído al otro, he oído al catecismo del padre Ripalda, he oído al cura de los Escolapios, pues ahora lo voy a hacer yo. Y entonces me puse a escribir y esto es, Pablo, lo que hay ahí. Pero es que hay personajes, yo por ejemplo, solo por ver cómo trata a los ángeles, un personaje tan literario, como no hay un personaje espiritual más literario que el ángel. El ángel está en todas partes, está en toda la literatura, y los ángeles del libro son divinos, no sé si incluso las palabras más apropiadas son. Allá solo por cómo trata a los ángeles, son entes muy peculiares, ¿no? Ya por eso merece la pena leer la novela, ¿no? Con todos esos ángeles, ¿cómo cuéntanos algo de los ángeles? Pues mira, el tema de los ángeles, que además yo lo describo en el libro, digo, son como monaguillos, así raritos, y con las orejitas así. ¿Y sabéis dónde los vi? De verdad, en Estocolmo. Fui con una amiga mía, sueca, y me enseñó pues de todo, pues la costa, los restaurantes, pero también yo quería ver las iglesias protestantes, pero en acción, no verlas vacías, que son muy tristes. La nuestra tiene sangre, tiene de todo allí, ¿no? Allí no ves una sola gota de sangre, está muy bien, me encanta no ver sangre, pero hay una cierta tristeza y de repente aparecen así como si fueran unos niños gorditos vestidos de rojo por aquí, con un collar así blanco. Así, ¿sabes? Todos rubitos parecían como el Pequeño Príncipe, ¿sabéis? Y entonces hay ese tipo de ángeles en el libro, pero ojo, también hay otro tipo de ángeles. Hay un ángel Alax Angelorum Sedex, que es el jefe de un ala de ángeles, ¿vale? En el cielo hay un personaje también, os lo presento solamente, se llama Sor María Pía Santorum Omnium. Es una monjita monísima. Pues fíjate, ella es una monja italiana del Renacimiento, es nacida en Siena, de la familia de los Fabrizi, y que cuando estaba rezando se le cayó un coro encima, con 42 años, era un amor de mujer y fue directamente al cielo. Es la Chief Executive Officer ¿Pero por qué os reís? Viendo cómo venís cuando es Sor María Pía, es Chief Executive Officer del sistema solar. Porque claro, Dios lo tiene repartido en varios sistemas. Bueno, pues hay un angelote, que lo vais a ver ahí, el Palas Angelorum que yo creo que hablaría así, ¿sabes? Y que estaba loco por ello. Porque además os digo una cosa, a los ángeles les encantan los humanos. Pensad que ellos huelen a naftalina. O sea, no se afeitan, les encanta nuestra barba, les encantan nuestros movimientos, el olor de los humanos, el olor a naftalina que tienen ellos, ¿no? Y a este ángel, que es un jefe importante, es una categoría por debajo del arcángel, estaba loco perdido por Sor María Pía y se quejó a su superior porque decía que tenía un contoneo excesivo. Sí, y le echaba piropos por la vagina. ¿Y sabéis qué le llamaba? Sí, panes celestiales. O sea, estás como un pan. Vivimos aquí en la tierra.
y el arcángel decía Sicut Panis Celestialis. Bueno, pues estos son los personajes que están ahí, que no me los he inventado yo, que esos están ahí. Pero bueno, sigo con el tema de cómo, pues cómo surgió esto. Ya os digo que me vi en esa situación en la que yo lo que decidí es tomarme la vida por mi cuenta y contar cómo yo veía las cosas, que ahí lo tenéis, ¿no? El libro está estructurado, es bastante complicado, pero tampoco lo voy a desgranar, pero simplemente es un señor, que soy yo, que se muere. Que no os veáis, o sea, pero vosotros también os vais a morir. Yo me morí ahí en una tarde preciosa, dice el libro, me parece que estaba para cualquier cosa menos para morirse. Entonces este hombre ya viaja por el universo, y entonces llega a una especie de pradera, y en el fondo de la pradera hay una gran muralla blanca, se acerca a la muralla y ve que hay unas colas de gente delante de unos grandes portalones, y en esos portalones pues ponen islamistas, judíos, zoroastrianos, cristianos. Por cierto, hay una que pone ateos, vacía, ni un alma en la cola de ateos, ni uno. En la de agnósticos había un tío muy raro, una barba así, un filósofo suizo, pero uno solo de los demás, todos ahí en la cola, claro. Bueno, no os cuento más, pero él se mete en la cola y entra al cielo porque nos lo está contando todo. Lo que hay en el cielo, tela marinera, la que se organiza. Tela marinera. No os cuento más porque espero que lo compréis, lo leáis y lo disfrutéis, porque es lo que dice Pablo, que cada vez que vas leyendo no es porque lo haya escrito yo, pero es que esto me lo ha dicho ya otras personas, que no paras, que tienes ganas de seguir leyendo. Que está lleno de funcionarios, es decir, un cielo lleno de funcionarios. Ah, sí. Ya os lo también. Claro. Y se habla del juicio final, o sea, se cogen todos los elementos pues, que tenemos. Ojo, claro, yo no soy ni budista, ni islamista, ni judío, bueno, sí soy judío, pero de los expulsados de España. Pero claro, se cogen todos esos elementos y se llevan en el juicio final. ¿Qué creéis? ¿Que no va a haber un fiscal? ¿Lo habéis pensado? ¿Y sabéis dónde tiene el fiscal vuestros antecedentes? En el lado. Marisa. A ver. Fe, esperanza, caridad, virtudes, teología. ¿Tienes un 7? No está mal. A ver, tengo un deuda. Uy, que veo una cosa. Uy. Bueno, lo tienen todo. Y el Ministerio Fiscal lo encasca, claro. Y bueno, ya os aconsejo que tengáis una abogada como tuvo este señor, que era una monada de abogadita, era una angelita buenísima, que empieza la conversación como deben empezarla todos los abogados. Y aquí tengo algunos compañeros. La primera pregunta que le tienes que hacer, sobre todo en penal, en un juicio como este, es ¿qué tenemos que esconder? Para partir de ahí, pues eso es un buen abogado, dime lo que tenemos que esconder y yo te lo escondo. Porque a partir de ahí voy a buscarme la vida, a ver cómo podemos hacer, ¿no? Que el fiscal va a empezar a cascar. Pero bueno, como podéis imaginar, pues de una u otra forma, no os desvelo cómo, porque es complicado, llega al cielo. En el cielo, no sé si lo sabéis, podéis elegir actividades. Pues podéis hacerlos como los en Club Sierra, senderistas. En Club Sierra, pensad que tenéis ahí Club Sierra en el cielo. Entonces tenéis senderismo, hay clases de pintura, hay un poco de todo. Pues también lo que estamos organizando en el Club Senior del Colegio de Abogados, hay un poquito de todo. Y este lo que se hizo fue jardinero, porque me encantaban las flores y la jardinería y todo eso. Y entonces la razón por la que él nos va explicando todo lo que hay en el cielo es porque dentro en el reino de los cielos hay varios barrios, el barrio cristiano, el barrio judío, el barrio musulmán, que es el barrio cristiano, aunque él no era creyente. Y en aquel momento, pues cuando le dieron las herramientas para cuidar el jardín, fue al palacete donde vive. Dios vive en un palacete bastante modesto, o sea, no es modesto, pero es un palacete bien, o sea, no es un palacio, es un palacete al lado de un lago con cisnes y todo eso, y en su jardín hay licinias.
que son unas flores que a Dios le encantan. Y entonces él empezó pues, a cuidar allí las vicinias, a verlas, y le gustaba. ¿Qué ocurre? Que como hace tan buen tiempo en el cielo, Dios trabaja con la puerta abierta. Lo oía todo. No se lo decía a nadie, pero lo escribió ahí. Y escribió pues todo lo que a continuación sigue. Esa es un poco os desvelo un poco la forma, cuál ha sido la fuente de información de este libro, ¿no? ¿Y qué más cosas os podría decir? Se cuentan todas las intrigas que hay. Una cosa que sí me parece interesante destacar del libro, no desvelo mucho, pero algo, es el bosque sagrado, que es una cosa que hasta ahora yo creo que no se sabía, y este hombre nos ha dicho qué es lo que hay. El bosque sagrado es un lugar donde una vez al mes, no te rías, Vicente, que de verdad te lo juro, que es así. En el bosque sagrado se reúnen una vez al mes todos los dioses. Está el dios cristiano, está Alá, está Zoroastro, está Yahvé, en fin, están todos. Y la verdad es que se llevan muy bien entre ellos, porque son hermanos. Y se reúnen una vez en el bosque sagrado donde está el padre de todos los dioses. Pero claro, los dioses también tienen que tener un padre, ¿no? El padre de todos los dioses, y agarraros, y de todos los demonios, porque a ver quién ha creado a los demonios, el mismo. Y entonces, esa persona que no se le ve, vive dentro de un árbol, y entonces da instrucciones a los diversos dioses, y al dios cristiano, esto me parece sacado así de la manga, le dio la instrucción, la misión de crear el planeta Tierra. Y bueno, veréis ahí lo que fue la creación del planeta Tierra, pero tremendo, tremendo, tremendo lo que ocurre, no os lo perdáis, cómo lo van creando. Y bueno, allí está, yo digo, el ser divino, el padre de todos los... En el cielo hay un parlamento celestial, y una de las cosas que nos cuenta este señor es que cuando él llega, Dios se está preparando una moción de censura que le está haciendo el demonio en el Parlamento Celestial. No, ya no os explico más. Simplemente os quiero dejar con el apetito de que lo leáis. Y bueno, o sea, ¿qué más cosas podría decir? ¿Puedo destripar algún personaje? No. Pues, por ejemplo, a mí, os digo una cosa, yo admiro a las mujeres, aparte de que me gustan, como a todos, pero creo que la mujer tiene unos grandes valores. Y hay tres personajes en concreto. Uno, no lo desvelo porque ya existe, que es Dios. Pero es que lo que no sabíais es que Dios a veces es Dios Padre y a veces es Dios Madre. ¿Por qué Dios tiene que ser un hombre? Pues también puede ser una mujer. Entonces tiene ese avatar y a veces aparece, son muy parecidos, cabello blanco, túnica blanca, pero puede ser Dios Madre. A mí me encanta la idea de Dios Madre. Pero bueno, el que os iba a relatar ese personaje es quien inventó el matrimonio. ¿Sabéis quién inventó el matrimonio? Una gorila. Una gorila. Hace 6 millones de años, esto me lo contó un queridísimo amigo, cuya mujer está aquí, José Antonio Jáuregui, antropólogo. Él ya está arriba. A veces me escribe cartas y me cuenta cosas. Y José Antonio Jáuregui me comentó que hace 6 millones de años hubo una gorila que le hizo una propuesta a un gorilita. Le dice, oye, mira, en vez de pegarte con nosotros gorilas cuando a mí me entra el celo, ¿qué te parece? Ahora lo resumo mucho. ¿Qué te parece si yo oculto mi celo al resto de la tribu? Solo a ti te lo vamos a ver y tú a cambio traes fruta para las crías. Pues ese es el nacimiento del primer matrimonio. Pues eso se recoge ahí, Dios lo está mirando cuando ha creado el mundo. Claro, Dios creó el mundo hace 4.500 millones de años. Y esto es solamente hace 6 millones de años, año más, año menos.
Pero bueno, están cosas como esa, pues el Dios Madre, Gorila, y pueda añadir solamente un comentario más. El capítulo, en función del aprecio de verdad de la mujer y de cómo sentís, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Como decía mi Cataluña, ya de todo, ¿eh? Pero ahí las mujeres tenéis un valor muy especial. Y en este caso yo lo he querido reflejar en un capítulo que no le llamo Adán y Eva, que es también parte de lo que es la creación, sino lo llamo Eva y Adán. Porque Adán, según interpreto yo, pues era como Tarzán de los monos, todo el día jugando, ¿sabes? Y cuando le ponen el árbol de la ciencia del bien y mal, que le pone un angelito ahí, este es árbol nuevo, no se puede comer de esta fruta. Pues pasa Adán y ¿qué hace? ¿No se puede comer? Bueno, pues no le come. Pero claro, entra Eva y ¿por qué? ¿Y por qué no hay un árbol en eso? Pero qué tontería, ¿y por qué nos lo prohíben? ¿Qué pasa? ¿Que quieren enmendarnos? Bueno, la que organiza. Y por eso, de verdad, cuando finalmente decide, no por el demonio, la culebra no tuvo nada que ver con todo esto. Fue Eva, y además casi andando como, ¿os acordáis de Ava Gardner? ¿Cómo andaba esa mujer? ¿Cómo andaba? Era majestuosa. Pues anda así por el paraíso. Adán así, no. Y coge la manzana y se come. No, te van a echar. Sí. Quédate aquí. Yo me voy. Bueno, es otro de los personajes. Ya sé que no cuento más, Pablo. Porque si no, luego no compran el libro y se lo saben todo ya. Bueno, y yo creo que escribir una novela es uno de los momentos intelectuales más interesantes que puede hacer una persona. Yo quiero saber qué vas a hacer ahora. De escribir, ¿por dónde? Buena pregunta, me alegro que me hagas esa pregunta. Pues la verdad es que en este momento te tengo que decir, estoy en blanco. Estoy en blanco. Tú sabes que hay otra novela que escribí sobre las indígenas de la India. Bueno, pues no es una novela. Bueno, no es una novela, es una... Eso hablaré yo al final. Vale. Entonces está mi coautor aquí, magistrado, don Ricardo, hicimos juntos un manual de separación, se llama Separación y Divorcio, Manual de Urgencia y Primeros Auxilios. Va por la tercera edición que presentamos en esta Santa Casa hace, Ricardo, ¿qué? Ni un mes. 15 días. 3 días. Lo presentamos en esta casa hace poco. Entonces escribí eso de los pasos perdidos y lo que luego Pablo os contará. Pero en este momento no tengo nada en mente. O sea, estoy abierto, estoy buscando. O sea, estoy en este momento en inspiración a ver qué es lo que viene, cuál es lo siguiente. No hay que forzar, yo creo que estas cosas tienen que entrar. Sí, pero tienes que ponerte a buscar ya. Si tienes alguna fórmula... No. Pero tienes que... Ahora nada más que escribir esta novela, tienes que estar ya buscando... Tienes que estar buscando otra. Porque hay novelistas, ¿no? El novelista tiene que sacarlo a la luz, ¿no? Sí, no, efectivamente yo cuando, el autor tiene para el curso que viene un ensayo maravilloso. Esta vez lo he hecho bien, pero es peligroso a veces cuando un autor te presenta un libro que te gusta mucho y luego a los 15 días te presenta otro que te gusta lo mismo más, porque puedes caer que uno cambie un poco la perspectiva de otro, y eso desde el principio nos propusimos José y yo que no nos pasaba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir por partes, pero realmente cuando yo estaba deslumbrado por la novela y muy contento, me manda un ensayo deslumbrante, que me ha parecido maravilloso, pero tampoco no quiero decir nada más. Una situación de la que yo no sabía nada atractiva, divertida, distinta, enigmática, y eso pues bueno, lo trataremos dentro de unos meses. Ahora tenemos que disfrutar de este cielo tan lejano y tan cerca al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es... leyendo la novela da la sensación de que te lo pasaste muy bien. ¿Eso es verdad o no? Porque igual para mí ha sido lo mejor, fíjate. Sí. O sea, yo no me esperaba esto, ¿eh? Os cuento yo mi versión porque él os lo ha contado antes muy brevemente, pero fue aquí en el Centro Regional, presentaba un libro, yo había terminado esto y me acerqué y le digo,
perdona, ¿tú podrías recomendarme un agente literario? Porque he terminado una novela, no sé si pudiera interesar a alguien, pero así, literalmente, así es como... Y me dijo, los agentes literarios no valen para nada, o sea, te sacan pasta, te sacan dinero, te lían, mándamela a mí. Y hoy a las 48 horas me dijo, no quiero, así fue. Sí, sí. Y te digo, no me lo esperaba, yo he disfrutado, pero como no te lo puedes imaginar, pero es que había días que estaba terminando deseando terminar de desayunar para ponerme a escribir. Así les lo digo. Esto ha sido maravilloso, la publicación, estar aquí con vosotros, presentar hoy el libro, seguro que presentaremos el día de mañana la tercera y la cuarta edición, seguro. Seguro. Y todo será un verdadero placer, pero nada, os lo digo, nada como comparado con escribirlo. Pero es que eso se nota cuando uno lee un libro, ¿no? Cuando se nota que el autor está disfrutándolo, ¿no? Y yo lo noté enseguida, ¿no? Y la verdad es que escribir una novela a mí me parece, desde el punto de vista intelectual, el mejor ejercicio intelectual que puede hacer una persona. Me parece fascinante, maravilloso. O sea, y ya no te digo si es una novela en la que disfrutas como José Antonio ha disfrutado esta, es que efectivamente estás todo el día deseando que llegue el momento para poderte escribir y además consigues algo maravilloso, que es vivir dos vidas completamente, la tuya y la que estás construyendo, en la que la vives con la misma intensidad, ¿no? Y además encima, como esto de la novela es tan mágico, no mandas, te pones a escribir y te va llevando el mismo camino por otros lugares que no sospechabas, ¿no? Que eso es así, ¿no? Yo seguro que en un entramado tan peculiar como este también te ha pasado. Sí, desde luego. La verdad es que es una verdadera aventura. Y cuando estás dentro de la aventura es lo que tú dices, sí. Lo disfrutas. Porque es que si no, ponerte a escribir, anda que no hemos escrito cosas a veces diciendo otra vez otro contrato, otra carta de opinión, pero esto es que ves que te sale de dentro. Luego, por supuesto, las matices, las cosas, voy a hacer esto, voy a sacar este otro personaje. Cuando lo tienes más o menos, pues sí, a mí me faltaban algunos personajes secundarios, alguno he metido por ahí, pero eso es accesorio. Lo importante, pues evidente, tú también, habrás disfrutado escribiendo tus libros, pero como nadie, ¿no? He sufrido, Ya, has sufrido. Cuando se morían los bebés, Te habías encariñado con ellos, ¿no? Qué bueno. Pues sí, no, pero es que el ensayo es distinto. Los libros de investigación también se disfrutan, pero de otra manera. Yo he escrito también de mucho ensayo y menos novela, pero también, y para mí, yo creo que... Poesía, también mucho. La poesía, sí, no, pero la poesía no se disfruta, o se disfruta muy poco. Cuando terminas un poema, si te gusta, sí te sientes como muy... Pero no tiene nada que ver, yo no creo que ningún poeta esté deseando llegar a casa para poderse escribir poesía, nadie. Es más, no confío yo en ese poeta. Yo no confío en un poeta que esté deseando llegar a su casa para poderse escribir un poema, no, eso es otra cosa. Sin embargo, el novelista sí. Y eso es lo que hace que sea tan mágico, ¿no? Y por eso los novelistas escriben cuando escriben novelas de 1000 páginas, porque si no habría forma, ¿no? Pero es tan fabuloso que es así, es vivir dos vidas. Y bueno, eso es muy bonito de vivir. Sí. Pues tienes que buscar un siguiente tema. En ello ando. Terrenal, ¿eh? Yo creo que lo del cielo ya tiene que... Bueno, pues nada, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues por ahí. ¿Qué te parece si escribes, tu biografía? Pues dos cosas. Primero, sería aburridísimo. No lo creo, no lo creo. Pues fíjate, una infancia feliz. Una juventud estupenda, 37 años dedicándome a una profesión que yo no sabía que era tan maravillosa como la que tenía, 37 años, que se dice pronto, y ahora disfrutando de esta situación que tengo de jubileo, de alegría, de poder escribir, de poder hacer viajes, sería muy aburrido, un señor que lo ha tenido todo, Elena, entonces eso es aburrido, ¿sabes? Tan aburrido que es la segunda parte, pues decía que hay dos contestaciones, esa es la contestación de verdad, y luego la otra es que sí estoy escribiendo una cosa que se llama Cuanto sé de mí, es una autobiografía,
pero que eso interesará a mis hijos relativamente, porque ya lo conocen, pero sobre todo a mis bisnietos. Porque ya tengo un nieto, una nieta en camino y estoy seguro que esa nieta dentro de no sé cuántos años, o sea, para el año 2400. Mira lo que escribió mi abuelo, mi pentabuelo, fíjate tú. Iban en una cosa que llamaban coches, o sea, yo lo voy a escribir, lo que era. Y yo creo que tendrá gracia eso para mi pentanieto o pentanieta, pero nada más, ¿no? O sea que... Pero esto lo ha dicho, lo ha contado, perdón, lo ha contado como, lo de su biografía lo ha contado como cuando me contó que había escrito La Codorniz. Bueno, yo escribí La Codorniz como si dice, yo escribí ahí la gacetilla de la parroquia. Sí, la parroquia de... No, es que La Codorniz es la gran revista humorística del siglo XX. O sea que... la revista más audaz para el lector más inteligente. Pero una revista, entonces, es una cosa excepcional, o sea... escribir así, ya solo eso es una cosa que puedes contar, y luego irse a Estados Unidos también es una experiencia única, el trabajo aquí, el trabajo allí, la vuelta, tiene muchas cosas que contar, seguro. Había por aquí. Sí. Nos has contado que has disfrutado mucho escribiendo el libro, en general. ¿Hay algún aspecto del libro que te haya gustado más? La creación de los personajes, de un mundo, de la historia, de algo en concreto. Pues así a bote pronto, alguno en concreto más que otro. A mí Sonoridad me tiene loco. O sea, ¿sabes? Cuando se enfrenta el origen de este nombre, los pasos perdidos de Dios, ¿qué os dice a vosotros? O sea, sé que en las Cortes hay el salón de los pasos perdidos, ¿no? Y en la bolsa también. En la bolsa también. Y en el Supremo. Que es el Supremo también, ¿no? O sea, en el salón de los ángeles es la Buda, ¿no? Y entonces, claro, pues aquí me ha salido un Dios dudoso. Entonces, por contestar a tu pregunta, yo te diría que cuando he disfrutado más es cuando he visto a ese Dios bueno, claro, casi con forma humana, o sea, dudando. Pero ¿cómo Dios puede dudar, por favor? ¿Cómo Dios puede dar pasos perdidos? Esto es absurdo, Dios lo tiene que tener todo claro. Pues no. Y entonces ahí es donde he encontrado esa especie de antropomorfía del Dios, no ya la divinidad del Espíritu Santo, como diría de nuevo el catecismo del Padre Ripalda, misterio de la Trinidad. No, aquí me sale un Dios preocupado. Vamos, no dice que cago en la mano, pero casi. Pero da pasos perdidos, esto y lo otro y tal. Eso posiblemente es lo que más me ha gustado. A ver, señorita Nuria, por ahí. Pues yo quería saber, José Antonio, primero, si te has planteado hacer lo mismo sobre el infierno y que esté Hacienda, que esté una puerta del dentista, todas esas serie de cosas. Y luego también tengo curiosidad por saber si tú te has planteado si en ese juicio que tú tendrías con el fiscal y el abogado defensor y el ala, si tu juicio sería muy duradero o sería breve. Bueno, pues, voy a hacer unas preguntas que caramba. Respecto a la primera pregunta, el infierno, sí también se describe ahí. También lo hay. ¿Vale? Es decir, está Satanás, no te digo por todas partes, pero ya os digo que está haciendo una moción de censura. Y ojo, que a la salida del juicio final no todo el mundo va al cielo. Entonces hay una destrucción. Y lo segundo que me preguntabas era... Que si tu juicio ha levantado ambas alas de... ¿Mi juicio? Que si habría muchos más argumentos en el ala del fiscal o de... No, mi juicio sería bastante tonto. O sea, no he sido un tío malo, he tenido mis errores. Creo que cuando he hecho algo he pedido perdón. No, o sea, soy una persona muy anodina en este sentido. O sea, mi juicio, yo creo que el juicio de un sinvergüenza tiene que ser muy divertido. El juicio de un gran santo tiene también que decir, Dios mío, qué maravilla. Pero el mío no, el mío es un juicio de lo más normalito. Venga, sí, el siguiente, venga, purgatorio 15 días del siguiente. Se nota la vida humorística, ¿eh? Sí. En el libro también. ¿Anticipas alguna reacción de la Iglesia? No sé en qué medida
Pues muy buena pregunta. Mira, yo una de las preocupaciones que tenía cuando hablé con Pablo por primera vez, le mostré mi preocupación porque digo, Pablo, yo no sé hasta qué punto esto es irreverente, pero casi prefiero que tú respondas esa pregunta. Yo creo que este libro, claro, eso hubiera pasado si tuviera el libro escrito con mala intención, pero es que está escrito desde una posición de felicidad. Y entonces no creo que haga. Yo estuve barajando la posibilidad de que lo presentara un sacerdote. ¿Sabes lo que me dijo? Cuando le hice la misma pregunta que tú, digo, oye, ¿tú crees que esto es irreverente? ¿Y sabes lo que me dijo? Dice, mira, si Dios leyera este libro, se reiría. Sí. Y no lo hemos hecho porque me hace ilusión presentarlo a mí. Si no, ahí sí un poco de vista, pero bueno. Esta semana es la semana del libro, y una semana para nosotros muy bonita. Yo quería presentar este libro en la semana del libro. Bueno, yo estoy deseando que acabe esto para después de escucharte a ti, Pablo, José Antonio, comprar el libro, José Antonio, que me lo dediques y devorarlo. Y después estoy de acuerdo con Elena, con la vida que has tenido, José Antonio, que lo ha sido en todo el mundo de la abogacía, el despacho más grande del mundo, Baker McKenzie, dedicado a los derechos societarios de Estados Unidos, te has prejubilado, que no jubilado, y eres una persona vividora que disfrutas de los amigos, de los viajes, has ido por todo el mundo. Tienes que hacer esa biografía. Y yo no sabía, o sea, nos conocimos hace unos años con Puri en la escuela de TJ, la Escuela Técnica Jurídica. Y nos llevamos muy bien desde el principio. Y me has acompañado en momentos buenos, momentos malos, y de hecho hemos hecho un conjunto de derecho que es un aburrimiento. Y tiene que haber algo que tú hablas de Dios, del cielo, del infierno, de algo interior. ¿Y qué es? Y no lo has descubierto. Somos los dos escolapios. Somos de Madrid y yo de La Coruña. Escolapios. Ah, somos escolapios. Fíjate tú. Por eso, la escuela... Eso lo que los escolapios. No lo sabía. Fíjate, Ricardo. Enhorabuena por ese libro y de hecho deseando devorarlo. Y ya esa biografía que tú. Bueno, yo descubrí que también tengo una coincidencia muy peculiar con él y muy estrambótica, en cierto modo, con cierta diferencia de edad. Los dos estuvimos en un club siniestro en nuestra infancia, ¿verdad? ¿El cruzar? Claro, sí. Es una cosa... Bueno, yo creo que él lo vivió de forma todavía... Yo creo que cuando tú fuiste todavía era más siniestro que cuando fui yo. Bueno, yo fui, era tremendo. Yo fui, pues ¿qué año? Yo debía tener, empecé con 10 años y soy del 51, pues el 62 o algo así. Claro, yo fui en Asturias muy tarde. Yo fui en los años 80, o sea, pero cuando yo fui a Siniestro no me quiero ni imaginar. Aunque cuando yo fui a Siniestro por la parte, digamos, religiosa, pero muy atractivo desde el punto de vista de los juegos que organizaban, eran maravillosos. Claro, eso estaba bien hecho. Yo recuerdo un juego que hacían, que esto era un chalet gran, bonito y tal. Sí, el chalet estaba en el mismo edificio, ¿no? Y entonces había un fin de semana que era el juego de los gángsters. Entonces nos disfrazábamos todos de gángster y convertían todo el chalet en una ciudad. Y entonces con un banco, robábamos el banco, nos pillaba la policía, había un bar, un casino, era desde el punto de vista muy atractivo, pero luego todo tenía un trasfondo, luego era un intento de captación de mi época por lo menos, que yo supongo que también. Total, o sea, me echaron. Teníamos... me echaron, porque a mí me pasa como a ti, que siempre me ha gustado mucho para bien las mujeres, y eso es lo igual, entonces, sí. Es raro que aquí no te echaran. La verdad es que me despedí, presenté mi baja, pero la verdad es que sí, en aquel momento, en los años 60, era buenísimo, porque tenían eso, todas estas actividades que eran muy atractivas. Bueno, yo llegué a ser cinturón azul de judo, con esta gente, tenían allí un club, tenían un profesor, clases de guitarra, clases de, o sea, películas, pero luego tenías que quedarte, por supuesto, a la oración, y a la presentación, no sé cuántos, y entonces te daban así, oye, que tú hace 2 semanas que no te confiesas, pero así era, te hacía...
había mucha presión. A mí incluso me dijeron que yo tenía que ser miembro del UCI, pero vamos, inmediatamente. Yo dije, pero hombre, eso lo sabré yo si tengo vocación. Y me dijeron, no, tú no tienes por qué saberlo. Dice, ¿tú ves la casa que está al otro lado de la montaña? No. Dice, pues lo mismo con tu vocación, no lo sabes, pero yo que tengo gracia de Estado, veo por ti y te digo que la tienes. Eso es confianza. Y punto clasista, porque se ponían en la entrada a ver con qué coche llegaba cada padre a recoger al niño. Eso también, yo lo recuerdo. Y yo iba y se va a decir uno al otro. Y este que viene con un BMW no sé qué, este es Pedro Luis. Eso no es así. Vamos, yo lo viví así. Eso no es así. Yo lo viví así, pero igual lo Eso no es así. Bueno, nada. Vamos, yo lo pasé muy bien. No, yo lo pasé muy bien, muy bien. O sea, yo en Alfajara lo pasé de maravilla, pero bueno, no era lo mío. Yo tampoco. Pero hay momentos que te complicado. Tengo años 60 años. Pero mira, 83, 84. Te sacó muchos años, Pablo. Pero bueno, ¿tengo alguna pregunta más? Sí, antes Pablo José Antonio Vital te ha preguntado si estabas pensando en la siguiente novela, obra. Quizás me pongo en tu lugar y sabiendo que te has pasado también escribiéndola, quizás te da como pena, ¿no?, despedirte de tu día a día escribiéndola. ¿No te da pena pasar a otro proyecto? ¿No te gustaría, por ejemplo, pasar al formato audiovisual? Yo la veo como muy visual y te veo aquí actuando. No lo descarto, es una cosa que me gustaría hablar con Pablo en su momento, porque os digo, a mí esto me gustaría es que terminara en Netflix. Con las restricciones que has hecho. Yo tampoco, Carlos. O sea, que se ha hecho, son 14 capítulos y yo pienso que una serie de 14 capítulos. Porque además una de las cosas que veréis en el libro es que es muy visual. Exacto. O sea, no te recompones con qué sentía los sentimientos, no, son acciones, reacciones, pensamientos, por supuesto, pero que van inmediatamente dirigidos a otro evento. Entonces es muy visual y yo creo que, pero de verdad lo digo, hablemoslo, Pablo, porque es una de las cosas que mucha gente. Esto es como una especie de machos alfa, pero en el cielo. Pero sí, imaginaros esto, los casos perdidos en Netflix, ¿se imaginan? Ojalá. Hola, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, una pregunta un poco seria, que me preocupa. ¿Recomendarías tu libro a los que tenemos miedo a la muerte? ¿Es mejor leerlo que no leerlo? ¿Nos beneficia? ¿Nos perjudica? A los que tenéis miedo a la muerte. O la mayoría. por supuesto, Nos beneficia. porque además yo te digo una cosa, después de leer este libro, ya no vas a tener miedo a la muerte. Perfecto, te lo compro. Estás deseando morirte, ¿no? Lo único que te va a dar pena morirte, eso sí, te va a dar pena, pero no miedo. Vale, perfecto. Miedo no, miedo nunca. El miedo, bueno, el miedo por ejemplo lo tiene mi hermana Macarena, porque cree que es mala y que se va a condenar. Que no eres mala, que no, yo soy mala, soy sufridora. Y estoy convencido, es que le da horror, pero no me hables de la muerte, me da pánico, no puedo leer ese libro. No, o sea, no vamos a morir, muérete en paz, vive bien, que es lo que dice ahí en el juicio. Mire, y dice, es que yo no era muy creyente. Y dice, ay Dios mío, dice la abogada, ya están ustedes los terráqueos con que son creyentes, que nos da igual que sean ustedes creyentes, que no, nos importa un pepino en lo que crean, lo que queremos es que sean buenos, que disfruten de la vida y sobre todo, que sean felices. Entonces te digo esto, sé feliz en esta vida, no tengas miedo a la muerte, sé feliz. Bueno, pues vamos, si no hay más preguntas, ahora nos vamos a tomar aquí. El libro me encanta, el tono humorístico muy tuyo. Pero tú quieres poner algo de verdad en lo que estás contando. No creo. Pero José Vicente, si lo he visto, si estaba allí. Tiene información privilegiada, yo vamos a hablar, tiene información privilegiada. Yo lo único que te cuento es lo que viví cuando me morí. Claro, me morí y de repente, no, tienes toda la razón. No os he dicho, tienes toda la razón, que cuenta la historia suya. ¿Sí lo dije? Ah, sí lo dije. Pues mira, a mí se me había olvidado.
sí, sí. La verdad es que, en fin, yo creo que no son libros que no olvido. Pues nada, ahora, mientras el autor firma ejemplares de quien quiera, pues nada, disfrutaremos de lo que ha sido aquí más con el autor firmando ejemplares. Y bueno, pedirle que por supuesto, bueno, anunciar que unos meses tenemos otra cosa completamente distinta y disfrutable. Y también pedirle que siga escribiendo. Así que nada más, muchas gracias.